En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, es el mismo tiempo, pero unas horas antes de lo que ella compartió, ya en el momento que Jesús estaba siendo lastimado. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Jesús ora en Getsemaní. San Lucas 22, 39. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer entonces su palabra santa y bendita. Y saliendo, Jesús se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, levántense y oren, para que no entren en tentación. Amén. Toma ese asiento, hermanos. Horas antes de todo lo que Jesús iba a pasar, así fue como Jesús quiso prepararse. Ir a orar. Antes de orar, Jesús estaba compartiendo también la última vez la Santa Cena. Estaba compartiendo la Pascua con sus discípulos. Estaba compartiendo la Pascua. Estaba dando la simbología a lo que iban desde ese momento hasta el día de hoy a compartir lo que es el pan y lo que es el vino. Pero no fue una cena muy agradable. No fue una cena muy de un ambiente muy festivo. Para nada de eso. Fue una cena muy difícil. Fue muy diferente a las anteriores. Jesús vivió con algo que nosotros también vivimos. Y por eso qué hermoso es tener este Maestro Jesucristo, porque Él puede realmente saber cómo nos sentimos y también haber sentido lo que nosotros también sentimos. Desde muy chiquito siempre estamos viviendo con algo, siempre vivimos con algo. ¿Qué es ese algo? Es la presión. Desde muy pequeño vivimos con presión. La presión es la fuerza ejercida de un cuerpo sobre otro para que actúe de determinada manera. Esa es la presión. Desde muy pequeños vivimos con presión. ¿Quiénes son las primeras personas que nos dan presión? Nuestros padres. Nuestros padres son las primeras personas que empiezan a presionarnos. Presiones es fuerza, presión es comprimir algo. Son las primeras personas que nos empiezan a presionar, porque hay presiones positivas y hay presiones negativas. Desde muy pequeños somos presionados por nuestros padres. El entrar en un lugar, por ejemplo, pensaban, no sé, cuando entrábamos en un mercado, y hay lugares del mercado donde hay cosas frágiles, como muchas copas, muchos platos, y todo de vidrio, y todo muy delicado, y todo muy costoso. ¿Y qué nos decían nuestros padres? Cuidado por ahí, porque si se cae algo de eso, ¿qué? Hay que pagarlo. Y no era que íbamos para comprar eso, no. Entonces, es una presión de tener cuidado. No vaya a ser que tires algo, porque si no, chao. Esa es una presión. Desde muy pequeño vivimos con presiones.
desde muy pequeño. Pero diferentes presiones. No era que la presión de ir a trabajar. No. Presiones de nuestro nivel, de la que podríamos llevar. Pero vamos, ¿qué? Vamos teniendo otras experiencias, vamos creciendo en esta vida, así como Jesús crecía. Vamos atendiendo otras presiones, ya no solo de mis padres, sino también de nuestros hermanos, sino también de nuestros amigos, de nuestros compañeros de la escuela, primero desde el jardín, luego pasamos a la escuela, y también en ese ambiente de la escuela, nuestros compañeros también ejercen presión sobre nosotros. Presión sobre nosotros. Esa influencia para que actuemos de determinada manera. Y puede ser de muchas maneras. No sé, influencia como hablar como ellos hablan, o actuar de manera como ellos actúan. Querer ir a compartir con ellos en los lugares donde ellos compartían, y es una presión, porque al compartir con ellos nos sentimos un poco desplazados, porque no compartimos en ese momento donde todos están haciendo chistes internos de ese lugar, de lo que fueron allá, y uno se siente como desplazado por no haber compartido en ese momento. Pero ¿por qué no venís y estás con nosotros? ¿Por qué no venís? Es una presión. Entonces sentimos tanto presión como de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Después pasamos a tener presiones desde nuestros ámbitos donde nos vamos a aprender en la escuela. Después pasamos a tener otros ámbitos ya en nuestro alrededor donde empezamos a movernos. Y todas esas presiones son una gran carga para nosotros, porque esas presiones nos hacen cargar, esas presiones hacen que nosotros digamos, bueno, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con lo otro, por esto y por lo. Estas presiones nos provocan una gran carga dentro de nosotros. Como Jesús tenía sus presiones. Jesús tenía que tener cuidado de cualquier cosa que decía él mientras enseñaba. Por eso él decía, todas las cosas que yo hablo, primero viene de allá arriba. Yo no digo algo que yo quiera decir, sino que todo lo que yo hablo es lo que mi Padre me dice que hable. Porque todo el tiempo habían personas con lupa para encontrar cualquier falla, cualquier equivocación que Jesús pudiera cometer mientras enseñaba y daba la doctrina del Evangelio, del reino de Dios, para condenarle. Siempre estaban los fariseos, siempre estaban los escribas, los saduceos y muchas personas que estaban buscando dónde encontrarle la falla, pero no tuvieron ninguna con qué condenarle, porque Jesús hablaba lo que el Padre quería que hablara. Por eso, pero Jesús vivía con presión constantemente. Presión y presión. Y en este momento especial que compartimos, ya Jesús estaba a su nivel más tope de presión. Tuvo que compartir esta última cena con sus discípulos. Y ese ambiente que se vivía no era de alegría, sino de presión. Porque estaba dándole de compartir la comida, la cena, a sus mismas personas que lo iban a traicionar. No solamente fue Judas el que lo traicionó, sino que fueron los 12 completos. Porque los 12 se juramentaron que iban a estar con él hasta la muerte. Pero en el momento de máxima presión, ellos huyeron. Y uno fue el representante que llevó a todos los soldados, que llevó a las autoridades judías para apresarlo, Judas. Pero no fue el único el que lo traicionó, sino que fueron los 12 completos. Y Jesús así todo estaba
compartía esa cena con ellos. Y mismo con el mismísimo Judas compartió con ellos. Porque esta presión hace que tengamos mucho miedo, que nos traiga muchas cargas, mucho miedo ¿a qué? A fallar. ¿Miedo a qué? A equivocarnos. ¿Miedo a qué? A pasar por esos lugares frágiles, que no se caiga ninguna copa, porque si no vamos a estar en un gran problema. Y esa carga empiezan a aparecer otros sentimientos. Como les digo, ese miedo. Y Jesús estaba viviendo con esta presión. Pero Jesús no hizo que el miedo se apodere de él, sino que hizo lo que nosotros siempre tenemos que hacer. ¿Qué hizo? Se apartó al lugar donde solía ir y empezó a orar. Señor, esta es la presión que estoy sintiendo. Y era tanta la presión, dice, que salían gotas, era su sudor como gotas de sangre, por la presión que sentía en su pecho, por todo lo que tenía que pasar luego. Y Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero es una gran presión que vivió Jesús. Y nosotros también tenemos grandes presiones. Una de mis últimas presiones que tuve fue hace poquito, a fines de marzo, el último mes de marzo. En ese mes, que fui a rendir mis 3 últimos finales para ya poder recibirme. Y ya era una gran presión tener que rendirlo, porque ya quería terminar de una vez mi carrera. Y al ir a la primera a probar, era una gran felicidad, pero era una felicidad muy chiquita, muy cortita, porque ya sabía que próximo pocos días tenía que otra vez rendir. Entonces era festejar unos minutos y volver, descansar y volver a estudiar. Así fue la primera, así fue la segunda y después la tercera, que era la última, la de la consagración, pero tenía muchas presiones extras. No solamente de rendir, aprobar y recibirme, sino otras presiones. ¿Por qué? Porque si esa última ya rendía, ya me recibía. Pero había mucha gente que me estaba esperando afuera. Había mucha gente que me estaba esperando afuera. ¿Para qué? Para gozarse, para felicitarme, para alegrarse por haberme recibido. Pero por dentro ya no sentía tanta la presión de aprobar para recibirme, sino la presión de aprobar para poder festejar afuera. Porque ¿qué pasa si desaprobaba? No había festejo. Y era tanta la presión que se escuchaba mismo donde yo estaba sentado, y mismo mis profesores me decían: ¿ellos son tu familia? Dice, están allá afuera. La tarea complicada, me decían. Mejor que apruebes. Pero presiones. Muchas presiones. Una profesora siempre nos decía que nosotros, los argentinos, somos hijos del rigor. Porque a veces sin presión no funcionamos. A veces sin presión no andamos. A veces sin presión no comenzamos. No sé si arranca. Dale, vamos. No te quedes, vamos. Y esa presión nos hace que avancemos. Esa presión hace que no nos detengamos, que no nos tengamos en el miedo. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y qué va a pasar lo otro? Vamos, arranquemos, vamos. Y el Señor nos habla, su palabra nos habla, que nosotros nos tenemos que alentar, que animar. Esta es una buena presión. Animar. Hermano, no te detengas, vamos, no te quedes, hermano. Vamos a la casa, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios. Hermano, no es tiempo de quedarse. Vamos. Cuando el viernes fuimos a compartir con nuestros hermanos de Una Luz en el Camino, la reunión con ellos, reunión de jóvenes, que estuvimos compartiendo con nuestra hermana Ruth, fue de gran bendición.
pudimos traer gran bendición. Traemos todos los saludos de ellos, sus bendiciones espirituales para cada uno de ustedes. Y nuestros hermanos nos bendijeron también pagándonos un Uber para que podamos llegar cómodamente. Y mientras veníamos empezamos a hablar con el chofer del auto. Y una cosa llegó a la otra y bueno, termina siendo que este hombre era un hermano apartado. Un hermano apartado. ¿Y sabe qué? Él iba primero a Capital y luego iba a los kilómetros y ¿sabe dónde vive? Acá a 4 o 5 cuadras de nuestra iglesia. Mira que tan cerca. Y ahí empezamos a hablar con el hermano y otra vez animarlo para que arranque de vuelta, para que comience donde dejó o que pueda venir a visitarnos y compartir con nosotros la reunión. Pero esa es la presión que Dios quiere que nosotros tengamos, la de animar, la de hacer que los hermanos avancen. Hermano, muy bien, estás siendo de bendición, hermano, con tu talento, con tu don. Seguí así, seguí adelante, seguí esforzándote, seguí sacrificándote, porque es de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Es una buena expresión. Seguí y no te detengas. Porque el Señor decía, los que ponen su mano en el arado no miran atrás. La presión es que mirar hacia adelante, no mirar atrás, porque atrás está nuestra destrucción. Atrás está nuestra caída. Cuando la mujer de Lot miró atrás porque no quería dejar su vida, que la que Dios le estaba diciendo, sacrifica todo lo que tenías, sacrifica tus riquezas. La mujer de Lot no quería, su corazón estaba allí y por eso miró atrás. Cuando el Señor le dijo, mire, adelante, y fue su ruina. Esta presión nos da miedo de equivocarnos. Esta presión muchas veces nos hace desenfocar. ¿Por qué? Porque a veces yo he actuado en base a mi presión y desenfocándome, bueno, tengo que cumplir en la iglesia por esto y por lo otro. Y eso es desenfocando, eso es estar desenfocado del foco, porque no tengo que cumplir, no tengo que ser responsable por las presiones externas, sino porque es mi demostración de gratitud, porque es mi alabanza a mi Padre, porque es mi adoración a Dios, y no es por la presión externa. Pero a veces es tanta la presión que nos hace desenfocarnos. Muchas veces, ante este día de Santa Cena, muchas veces los hermanos, muchas veces lo hemos tomado la Santa Cena como una presión. Y eso es estar desenfocado. ¿Por qué? La Santa Cena no es ninguna presión. Y ha hecho que muchos hermanos no hayan estado presentes. Que hoy tampoco estén presentes y que en el futuro tampoco seguirán presentes. ¿Por qué? Por haber visto la Santa Cena como una presión. No estoy en condiciones, no voy a ir a la Santa Cena. Estamos desenfocados. ¿Por qué? Porque si venimos a la casa del Señor, es el lugar, es el hospital para los enfermos. No tengo que venir sano, tengo que venir enfermo para que Dios me cure, para que Dios me sane. En este lugar es donde Dios me tiene que limpiar, me tiene que arreglar, me tiene que moldear. No nosotros con nuestras fuerzas. Pero he visto la Santa Cena como una presión. No estoy en condiciones, no voy a compartirla y me quedo en mi casa. Antes de venir con todo eso que el Señor dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados
y yo los haré descansar. Pero si yo me alejo de la presencia de Dios, ¿cómo el Señor le va a dar descanso a mi alma? Pero estoy desenfocado y veo la bendición como una presión. Veo el privilegio de compartir el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Cristo como una presión en vez de una bendición a mi alma. Y en este lugar donde Dios me quiere curar, me quiere arreglar, me quiere enseñar, me quiere disciplinar, me quiere bendecir, me quiere animar. Pero me pierdo todo eso por haber visto la Santa Cena como una presión. Me alejo me quedo en mi casa, me aparto de la iglesia por las presiones que yo mismo me cargo. No, ¿cómo voy a ir a todo lo que hice? No, mira hace cuánto que no voy. Y yo me cargo con presiones esto, presiones lo otro. Y presión, y presión, y presiones. Y nos olvidamos como Jesús actuó ante su presión. Y ante el lugar, ante el momento de máxima presión, como Él actuó. Que es orando. Que es estando en la presencia con el Padre. Porque en ese momento de presión, Jesús oró ante el Padre y el Padre respondió. ¿Cuál era? Hijo amado, tenés que ir a la cruz. Pero no estás solo, yo te acompaño. Y vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Y lo fortaleció. Y lo abrazó. Y le dio ánimo a enfrentar esa gran prueba. A enfrentar todas las injusticias que vivió. Porque había una gran bendición. Tanto para Jesús, pero su bendición nos alcanzó a nosotros, a nosotros, a nosotros. Si nosotros llevamos nuestras presiones a los pies de nuestro Maestro, si nosotros nuestras presiones se las presentamos a nuestro Padre Celestial, entonces Él nos va a fortalecer, Él nos va a fortalecer, Él nos va a responder. Pero no nos quedemos con nuestras presiones, no tengamos miedo. Que el miedo no nos inunde. Porque las presiones nos generan miedo. Las presiones nos hacen estar congelados. Las presiones dicen, no voy a avanzar. No, voy a quedar acá. Yo sé que no puedo. Yo sé que no puedo. Yo sé que no tengo la capacidad. Pero el Señor dice, no, quédate tranquilo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. El Señor Jesús, ante su presión, fue fortalecido. Los discípulos que lo traicionaron tuvieron también su presión. ¿Por qué? Porque todos huyeron, todos se sentían mal por dentro. Y está claramente la historia de Pedro, cómo él lloró amargamente por haber traicionado, por haber insultado y maldecido el nombre de Cristo. Y Pedro no se detuvo, no hizo que toda esa presión, toda esa angustia se pueda acercarse a Jesús. Porque nosotros ante las presiones se generan otros sentimientos y nos acercamos más a Jesús o nos alejamos más de Jesús. Porque ¿cómo fue que actuó Judas? Judas también fue de los que lo traicionaron, fue el mayor artífice. Pero Judas, ante su presión, ante su culpabilidad, no se acercó a Jesús, sino que fue ante aquellos que lo entregaron. Dijeron, ha entregado un hombre bueno, libérenlo. Y ya estaba todo hecho. Entonces Judas, en vez de acercarse a Jesús, en vez de esperar a Jesús, toda su presión, toda su culpabilidad, le comió la cabeza, lo turbó y decidió en quitarse la vida. Mire,
¿Cómo podemos actuar ante las presiones si no nos acercamos a Jesús? Porque los otros discípulos huyeron, estaban acobardados, estaban tristes por haber traicionado a su maestro, pero no sucumbieron ante toda esa presión que tenían dentro, toda esa culpabilidad, toda esa tristeza. Y el Señor Jesús, que es algo que tenemos que aprender, que muchas personas nos presionan, nuestros padres nos presionan la sociedad donde vivimos para poder actuar de determinada manera, nos influencian para que vivamos de determinada manera, cuando nosotros tenemos que vivir bajo la influencia de la palabra santa y bendita. Y todas esas presiones nos dan miedo. Y todas esas presiones, ¿qué hacen? Que si nos equivocamos, ya está, perdimos, ya está. No hay vuelta atrás. Pero el Señor Jesús nos enseña con sus discípulos que Él da otras oportunidades. Da una segunda oportunidad. Porque el Señor Jesús, ¿qué hizo? Fue y reunió otros 12 discípulos nuevos. El Señor Jesús no reunió otros 12 discípulos nuevos, sino que el Señor Jesús fue de vuelta a buscarlos a ellos que lo traicionaron, a ellos que lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero el Señor Jesús fue a buscar a sus 12. Y a Judas no lo encontró, porque él no esperó a Jesús, porque no se acercó a él, sino que se alejó, y su presión hizo que se suicidara. Pero los otros 11 que estaban, Jesús fue a buscarlos. Jesús fue a buscarlos, porque siempre el Señor nos da otra nueva oportunidad. Otra nueva oportunidad. Pero ahora que lo hagamos con Él, no con nuestra fuerza, no con nuestros modos, sino que ahora lo hagamos con Él. El Señor Jesús fue y llevó descanso a sus almas. Ahora Él los enfrentó a ellos y otra vez los aceptó como sus discípulos. Hermano, ante las presiones nos equivocamos, erramos todos los días. Y todos los días acerquémonos a nuestro Señor en oración. Señor, dame fuerzas, porque estas presiones son más fuertes que mí. Pero contigo voy a seguir adelante. El Señor no quiere que esas presiones nos coman la cabeza. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Y por qué te afliges dentro de ti? ¿Pero por qué? Por las presiones que nos ponen externas y que también nosotros nos agregamos. Las presiones internas. Esas presiones internas. Y hacen que nos turbemos, que perdamos la paz. ¿Qué es lo que el enemigo quiere que nosotros logremos? Perder la paz. Hace que entremos en miedo. Hace que nos alejemos de Dios. Hace que nos coma la cabeza. Que no podamos dormir. Cuando el Señor dice, traigan todas sus presiones a mí y le daré descanso. Dejen su yugo sobre mí y lleven el mío. Y lleven el mío, que es fácil y es ligero y trae descanso. El Señor Jesús tuvo su descanso ante su tope de presión, la fortaleza para enfrentar lo que iba a pasar luego. Y es el mismo consejo que nos da su palabra en esta mañana. No tomemos las cosas de Dios como una presión, sino como una adoración.
sino como una manera de demostrar mi amor a nuestro Padre Celestial, ese amor a nuestro amado Jesucristo, ese amor al Espíritu Santo que nos acompaña y nos guarda y nos guía día a día. No tomemos las cosas de Dios como una presión, sino como una bendición. No tomemos la Santa Cena como una presión, sino como una bendición. No nos quedemos afuera, sino que estemos aquí adentro. Porque acá es donde nuestro alfarero nos va a trabajar. Y todos los días. No piense que ya hemos sido suficiente. No, todavía tiene que seguir trabajando. Así que, hermano, despojémonos. Llevemos todas las presiones a Él. Llevémoslo a su presencia para tener descanso. Porque si nos alejamos de Él, nuestras presiones van a hacer que actuemos peor, actuemos de peores maneras. Pero si nos acercamos a Él con nuestras presiones, es como el padre del hijo pródigo, que estaba esperándolo con sus brazos abiertos y otra vez para restituirlo como su hijo. Así que, hermano, hablemos con nuestro Padre Celestial en esta hora. Que sus ojos y sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Padre eterno, Dios de los cielos, te doy gracias, Jehová. Gracias, Jehová, por habernos hablado en esta mañana. Padre, gracias, Jehová, por haber enviado a tu Hijo, nuestro Maestro, que nos enseña día a día, que nos tiene mucha paciencia. Padre, nosotros somos sus aprendices, somos sus discípulos, y ayúdanos porque queremos caminando sus pisadas. Señor, siguiendo sus pisadas, imitándolo a Él, Padre. Señor Jesús, estamos cargados de presiones externas e internas, Señor, que nosotros mismos nos ponemos. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a imitar a nuestro Maestro Jesucristo, que ante sus presiones Él siempre iba a ti, Padre. Que ante sus presiones siempre recurría, Señor Jesucristo, a contártela a ti, Señor Jesús, porque sabía que en ti, Señor, tenía tu respuesta, porque sabía que en ti tenía fortaleza de lo alto, Padre. Señor, esa fortaleza queremos recibir hoy, Padre. Ese descanso para nuestra alma, Padre, queremos recibir hoy en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener los ojos en Él, para no estar desenfocados, para no ver las bendiciones como una presión. Padre, ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre eterno. Y perdónanos, Padre. Y perdónanos, Señor Jesús, por muchas veces equivocarnos, Señor Jesús, y ver, Señor, las bendiciones, los privilegios, Señor, como presiones, Señor. Y tú no quieres, Señor, que nosotros vivamos así, que lo miremos así, sino, Señor Jesucristo, que lo veamos como, Señor, un lugar, un momento, Señor, una acción de demostrar nuestro amor a ti, de poder adorarte a ti con nuestra boca, pero con nuestros hechos. Padre soberano, ayúdanos, Señor Jesucristo. Señor, trae descanso para nuestras almas. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor Jesús, a siempre animar, Señor Jesús, de una manera, Señor, que sea de bendición a mis hermanos, a mi prójimo, y nunca, Señor, ejercer una presión que no va a ser de bendición, Padre. Señor, perdónanos porque muchas veces los hemos hecho, Padre, los hemos hecho, Señor Jesús. Pero ayúdanos, Señor, porque tu palabra es nuestra mejor consejera para nuestra vida y queremos vivir acorde a ella. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, Señor, porque tu perdón siempre es grande, Señor, porque tu misericordia es grande, Padre, porque no somos merecedores, Señor, pero ese es tu amor sin entendimiento para nosotros, que nos da otra oportunidad. En este día nos das una nueva oportunidad, Padre,
y no queremos desaprovecharla. Perdónanos porque muchas veces la hemos desaprovechado. Pero Padre, en esta oportunidad la abrazamos, Señor Jesús. Abrazamos, Señor Jesús, esta nueva posibilidad que tú nos das de ir a ti y descansar, de despojar nuestro yugo y ponernos el tuyo, que es ligero, es fácil y da descanso a nuestra alma y nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, esta mañana. Amén. Gloria a Dios.